Ok, entonces la clase pasada vimos ciclos de potencia, donde empezamos por el ciclo ideal, que es el ciclo de Carnot, el cual identificamos que para nosotros poder tener una mayor eficiencia y que el fluido trabaje no en condiciones de gases ideales, necesitamos bajarlo a dentro del domo de saturación. Entonces allí empezamos las restricciones para nosotros aplicar lo que era la definición de por sí de un ciclo de Carnot. Eso nos llevó a nosotros definir el ciclo ideal de Rankine, que era un ciclo muy sencillo, pero no tenía todos esos inconvenientes del ciclo de Carnot. Ahora, vimos que podíamos mejorar sus condiciones calentando o enfriando corrientes de tal manera que trasladáramos en la definición de eficiencia de ciclo de Carnot, que es la más rápida, cómo nosotros podíamos aumentar la eficiencia, bien sea disminuyendo calor de baja energía o aumentando calor de alta energía, o lo que es equivalente, disminuir temperaturas de baja temperatura, o sea, del reservorio de baja, o aumentar la temperatura del reservorio de alta, ¿no? Y eso hacía que nosotros mejoráramos la eficiencia del ciclo. Y luego vimos, bueno, hay estas tres posibilidades, cómo las combinamos en un solo ciclo. Y allí llegamos a lo que está en el programa de la asignatura como recalentamiento y regeneración de vapor. ¿Ok? Entonces vimos esos dos ciclos de manera separada y les dije que en el CENGEL el ciclo de regeneración, ¿ok? Lo plantean, lo muestran, ¿ok? Sin necesidad de una válvula, y que yo les iba a hacer el dibujo de cómo era otra manera de verlo, ¿ok? Y vamos a empezar por ahí, ¿ok? Y después vamos con el ejercicio. Aquí, ok. Ven en pantalla en estos momentos algo que dice ciclo ranking ideal con regeneración cerrado. Perfecto. Listo. Regeneración cerrado porque cuando nos paramos en el regenerador, hasta la clase de ayer, el regenerador era una cajita que era abierta, ¿ok? Era un sistema donde yo tenía básicamente la misma cajita, ¿ok? Pero la turbina, la corriente entraba por aquí, la que salía de la bomba venía por aquí y las mezclábamos para dar una corriente 3 que dijimos, o el número que sea, ¿ok? En el ejemplo que vimos era la corriente 3 que dijimos que cuando nosotros trabajábamos con esos ciclos, lo que hacíamos era irnos al regenerador para plantear el balance de masa y energía que nos permitiera hallar las relaciones de flujo entre esas corrientes que están asociadas al regenerador abierto. ¿Ok? Dijimos que era abierto porque las corrientes entran, se mezclan y luego sale una corriente única. ¿Ok? Por eso es que es abierto, porque hay mezclado. Las corrientes se comunican. ¿Ok? Los fluidos se comunican. Cuando hablamos de regeneración cerrado, ¿ok? Se parece, pero el regenerador funciona como si fuera un intercambiador de calor. Es decir, hay una transferencia de energía, pero los fluidos no se mezclan. Cada conducto va por separado. Entonces, por ejemplo, el fluido que va por 5, que entra al regenerador, sale por 7. Y él no se pone en contacto con 2 y 3 más allá de a través de las paredes del tubo que le permite el intercambio de calor. ¿Ok? Y luego tenemos por otro tubo o por otro conducto 2 y 3. No se mezclan, lo que hacen es intercambiar calor. Por eso se llama regenerador cerrado. ¿Ok? Y la corriente que sale, que viene de las turbinas, que pasa al regenerador, entra a una válvula. ¿Ok? Eso es una válvula. Voy a poner aquí, le puse la B de válvula. ¿Ok? Para luego devolverse al condensador. Y aquí no le puse el nombre. Ya. Vamos a ponerlo clarito aquí para que cuando lo vaya a hacer, condensador. Este es condensador. ¿Ok? 10. Estamos. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Entonces, en algunos sitios le ponen válvulas
en otro sitio no le ponen las válvulas, ¿ok? Sino que usan otro dispositivo que hace lo mismo, o sea, que ayuda a expandir, ¿ok? Entonces, pero esta es otra manera de representar el, lo que sería el ciclo con regeneración cerrado. ¿Se entiende por qué cerrado? Ok, listo. Y cuando vamos a pintar eso en un diagrama, podemos llevarlo a un diagrama perfectamente, ¿no? Donde vamos a ver las corrientes de esta manera. ¿Ok? 1, 2 es isentrópico. ¿Ok? Véanlo aquí. 1, 2 es isentrópico. Las bombas isentrópicas. Por eso es que estamos hablando del ranking ideal. ¿Ok? Bomba isentrópica. ¿Ok? Por eso es una línea vertical. Luego de 2 a 3 se mueve a través de una línea de presión constante. 2, 3 porque es, como yo les dije, como especie de un intercambiador, ¿ok? Donde no se mezclan las corrientes. Entonces 2 y 3 tienen la misma presión, ¿ok? Luego 4 y 3 tienen la misma presión, por eso es que se mueve bajo la misma línea de presión constante. Pero 4 al salir de la caldera sale como vapor sobrecalentado, ¿ok? Entonces luego 4 entra a las turbinas, ¿ok? Por eso, si es isentrópica, es una línea totalmente vertical y baja, ¿ok? Hasta entrar al domo, ¿ok? Y el 6 pues más líquido aparece, o sea, la calidad disminuye, ¿ok? Entonces, por eso es que sigue bajando, porque es isentrópica, ¿ok? Y la calidad se aleja de la línea de vapor saturado, ¿ok? A una presión menor, ¿por qué? Porque recuerden que para que esto fluya, tiene que ir bajando la presión, ¿ok? Lo que estamos haciendo en el caso de la caldera es que sí, hay una diferencia de presión, pero es tan pequeña que tú no la consideras, ¿ok? Porque si no, no fluye. Si no hay diferencia de presión, no se mueve, ¿ok? Este, y bueno, luego tenemos 7 y 8 que 7 es la línea que viene, que sale del regenerador, ¿ok? Que va a la válvula, se expande y entra en el condensador, ¿ok? Entonces se expande, por eso que se mueve más a la derecha, expansión, pero la válvula disminuye presión sustancialmente, por eso es que baja, ¿ok? Y tenemos lo que está aquí, ¿no? Entonces se denota con puntitos porque no es ideal, ¿ok? Normalmente cuando no es tan ideal, pues por eso le ponen en los libros las líneas punteadas, ¿ok? Preguntas hasta ahí. ¿Se entendió? Ok, listo. Entonces vámonos con el ejemplo que hablamos que íbamos a hacer hoy, el ejercicio. ¿Ok? Ahí. ¿Qué? Nos dicen que tenemos este ciclo con regeneración, ciclo de ranking ideal con regeneración. ¿Ok? Tenemos nuestras dos turbinas, tenemos los puntos como están identificados, nos dicen típicamente Y la identificamos como la corriente que sale de la turbina y va al regenerador. ¿Ok? Usualmente el Y se identifica ahí. ¿Ok? Entonces nos dicen que tenemos que el vapor de entrada en la turbina, lo voy a reducir un poquito de tamaño para que lo veamos todo ya. Ok, listo. Entonces nos dicen que el vapor de entrada de la turbina, o sea, en la primera etapa, tiene condiciones de 8 megapascales y 480 grados centígrados. Nos dicen que la presión del condensador es 0,008 megapascales. Nos dicen que la presión del regenerador es 0,7 megapascales. Que la corriente 3, que es la que entra a la bomba 2, es líquido saturado. Que la eficiencia de la turbina es 85%, o sea que aquí no es tan ideal el ciclo de Rankine porque no estamos tomando que las turbinas son isentrópicas, sino que tienen una eficiencia. ¿Ok? Y nos dicen que la potencia mecánica neta en las turbinas, o sea, el trabajo neto producido total por las turbinas es de 100 megavatios. Nos piden determine la eficiencia del ciclo y el flujo másico de la corriente 5, que es el flujo que entra a las turbinas. ¿Ok? Este flujo que está aquí arriba, que sale de la caldera. ¿Ok?
¿Se entiende el problema? Fíjense que yo les dije, en este tipo de problemas, ¿qué les piden? Eficiencia y flujo. Eso es lo típico que piden. ¿Ok? Ok. Entonces, bueno, como vamos a refrescar un poquito cómo era que evaluábamos las propiedades. ¿Ok? Por eso es que voy punto por punto. Si no fuera así, ¿ok? ¿Cómo lo hago? Ah, bueno, si no fuéramos a repasar cómo evaluar las propiedades, ¿ok? Yo voy directamente a lo que me preguntan. ¿Qué me piden? Eficiencia del ciclo. Entonces digo, ok, ¿qué es la eficiencia del ciclo? La eficiencia del ciclo es W neto entre calor de entrada. Perfecto. ¿Quién es W neto? El trabajo de la turbina de alta presión, el de baja presión, el de la bomba 1 más el de la bomba 2. Por lo tanto, necesito conocer el punto 5, el punto 6, el punto 7, el punto 1, el punto 2, el 3 y el 4. ¿Correcto? Porque no están seguidos, sino que están con objetos en el medio, con otros accesorios. Por lo tanto, no puedo hacer un volumen de control completo, ¿ok? Que me permita calcularlo, porque, por ejemplo, no tengo el calor del condensador. ¿Ok? Si el calor de condensador yo lo supiera, bueno, ya otro gallo canta. Entonces hago un volumen de control entre el que sume, que entra 5, sale 4 y el calor que está intercambiando con el condensador. ¿Ok? Entonces ahí nada más tendría que evaluar 5 y 4 y de esa manera calcularía cuál es el trabajo neto. Y se acabó rapidísimo. ¿Ok? Porque lo que está encerrado entre la corriente 5 y 4 tiene las dos bombas y tiene las dos turbinas, que son los únicos equipos que hacen trabajo. Entonces ahí estaría la totalidad del trabajo neto. ¿Ok? Y mientras que el calor, entonces tendría que hacer volumen de control la caldera, por lo cual necesitaría 4 y 5 para hacer el balance y determinar el calor de entrada, porque no hay ningún otro equipo que tenga calor de entrada. Acuérdense que el condensador sale calor y el regenerador o los regeneradores se consideran adiabáticos. ¿Ok? Eso lo mencionamos ayer. Entonces, bueno, este no es el caso. ¿Ok? Como no conocemos el calor del condensador, entonces vamos a tener que pasar por el punto 5, por el punto 6, por el punto 7, por el punto 1, por el punto 2, por el punto 3, punto 4. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? O sea, lo que le estoy diciendo es que no siempre yo tengo que hallar punto por punto. Lo primero que hago es, ¿qué me piden? Lo planteo, perfecto. ¿Qué conozco? ¿Cómo puedo hacer volumen de control para hacer la menos cantidad de evaluaciones posible? ¿Ok? Ok, bueno, entonces nos dimos cuenta que inevitablemente tenemos que pasar por todos los puntos. Bueno, entonces vamos a pasar, empezamos por el punto donde más conozco, que es el punto 5. Nos dan presión y temperatura. Bueno, ¿entonces qué hago? Miren, presión y temperatura. Voy a mis tablas de saturación con la presión que me están dando y leo T de saturación. Comparo T de saturación con la temperatura que me dan. Como la temperatura 5 es mayor que la temperatura de saturación, entonces está en vapor sobrecalentado. ¿Se entiende por qué? Todos. No les dé pena. Si hay alguno que se le olvidó esto o que no lo vio, me lo dice. Y hacemos el dibujito para que se ubiquen. Bien, ok. Listo. Entonces vapor sobrecalentado. Entonces me voy a tabla de vapor sobrecalentado a 8 megapascales y ubico, ¿ok? ¿Dónde está la temperatura de 480? Entonces veo que está entre 450 y 500. Bueno, entonces tengo que interpolar. ¿Se acuerdan que la interpolación no era más que aplicar la ecuación de una línea recta? ¿Ok? Ya va. Ahora. ¿Ok? La ecuación de una línea recta. Esta. ¿Ok? Entonces, donde X es la variable que conozco, que es la temperatura, 480. Entonces Y es lo que no conozco, perfecto. Entonces interpolo para hallar cuánto es la entalpía en ese estado y cuánto es la entropía en ese estado. ¿Por qué me interesa la entropía? Porque resulta que cuando yo miro el diagrama otra vez, el punto 5 es la entrada de las turbinas y como las turbinas tienen una eficiencia, entonces voy a tener que trabajar con entropías.
Y si no las tuviera, también voy a tener que trabajar con entropía. Porque cuando la turbina es ideal, ¿ok? O sea que es reversible, que el ciclo Rankine es ideal, entonces yo digo que la entropía en 5 y en 6 es la misma, ¿ok? Pero aquí no lo puedo decir. Ah, bueno, entonces por eso es que leo entropía, porque voy a trabajar con bombas, turbinas, compresores. Cuando voy a trabajar con esas cositas, en este tipo de ejercicio yo necesito siempre la entropía, ¿ok? Por eso es que la leo de una vez. Ok, entonces interpolo y calculo mi entropía y mi entalpía del punto 5. ¿Cuál es el próximo paso? Vengo para acá y digo, ah, bueno, perfecto, mira, aquí tengo 6' y aquí tengo 6 doble prima. ¿Ok? 6' es el mismo flujo que viene por 5, que se separa en 6, que es lo que va al regenerador, y en 6 doble prima, que es lo que va a la turbina de baja presión. ¿Ok? Entonces hago el balance entre 5 y 6'. Y dijimos ayer que como esto es un nodo de separación, ¿ok? Es un nodo en el que entra 6' y se abren las dos corrientes. Entonces las propiedades en cada una de todas de esas corrientes son iguales. Cuando hablo de propiedades me refiero a entalpías, entropías, volúmenes específicos, energías internas, temperatura, presión. No la masa, las propiedades. ¿Ok? Ah, bueno, entonces vengo para acá y este, digo esto. Pues entropía en, aquí abajo. Aquí. Lo que escribí aquí abajo. ¿Ok? Entalpía 6', entalpía doble prima, entalpía en 6. Entalpía isentrópica pasa lo mismo. Cualquier propiedad que yo quiera evaluar en un nodo de separación son las mismas. ¿Ok? Ok, entonces veamos qué conozco. En 6 tengo la presión, porque me dan la presión del regenerador. Miremoslo aquí. Si me dan la presión del regenerador, ¿ok? Aquí. Esto es la presión en 6, es la misma presión en 3, es la misma presión que en 2. ¿Ok? Entonces tengo esas tres presiones. Ok. Y tengo que la entropía en 6' isentrópica es la misma entropía en 5. ¿Ok? Entonces eso es lo que estoy escribiendo aquí. Eso es lo que escribí aquí. ¿Ok? Entropía en 6 isentrópica igual a entropía de entrada. La salida isentrópica es igual a la entropía de entrada. Entonces tengo dos propiedades con las cuales ir a tabla y comparar. ¿Okay? Entonces voy. La presión 0.7, que es lo mismo que 700 kilopascales. ¿Ok? Entonces con esa presión voy a saturación. ¿Ok? Y leo SF, SG, HF y HG para poder comparar. Cuando veo la entropía, veo que está entre 1,99 y 6,71. ¿Ok? Entre los valores extremos de saturación. Entonces eso es líquido, vapor. Saturación líquido, vapor. ¿Qué hago? Próximo paso, calculo la calidad isentrópica. ¿Y cómo la calculo? Ah, bueno, yo digo que S6 isentrópico es ¿quién? SF más X6 isentrópico por SG menos SF. ¿Ok? Y de allí despejo esto. ¿Se acuerdan de esa ecuación de la cual hablamos cuando hicimos el repaso? Ok. Entonces calculo la calidad y con esa calidad y la ecuación que es la misma pero ahora en entalpía, calculo H6 isentrópico. ¿Ok? Con la HG y la HF que leí a la presión de 6 isentrópica. ¿Ok? Y tengo cuánto vale H6 isentrópico. Luego, ¿qué hago con eso? Si se acuerdan, aplico la definición de eficiencia, que es trabajo entre trabajo isentrópico o potencia entre potencia isentrópica. ¿Ok? Entonces, me paro en esa turbina. Miren, aquí. ¿Ok? Me paro en esta turbina. Aquí. ¿Qué veo? Ah, bueno, que entra 5
y sale 6'. El flujo másico en 5 es el mismo flujo másico en 6'. ¿Ok? Entonces cuando yo planteo mi primera ley, ¿qué me queda? En esta turbina, me queda calor menos el trabajo más M5 por H5 menos M6 por H6'. ¿Ok? Igual a 0. Como no me dicen nada, el calor es 0 y de aquí yo despejo W. Entonces W me va a quedar flujo másico, factor común, pongo M5, H5 menos H6'. ¿Ok? ¿Y por qué pongo el 5? Porque si pongo el 6', entonces empiezo a agregar más variables. ¿Ok? Y yo sé que H6' es ¿quién? H6, ya lo dijimos. Entonces me queda simplemente que eso es M5 por H5 menos H6. ¿Ok? Y si fuera el isentrópico, es igualito. La única diferencia es que cuando yo lo plantee, ¿verdad? Me va a quedar aquí M5H5 menos M6' por H6' isentrópico, igual 0. ¿Ok? Porque lo que estoy haciendo es, mi turbina ahora considera el caso isentrópico, entonces las propiedades tienen que cambiar en la salida. Porque lo que hice fue sustituir una turbina por otra. Es como que hiciera eso. ¿Ok? Entonces al hacer eso, pues me va a quedar que W es ¿quién? M.5 por H5 menos H6 isentrópico prima. ¿Ok? Y esta es la que sustituyo en la definición de eficiencia. ¿Ok? Eso es lo que veo aquí. Lo que dice aquí. ¿Ok? Entonces simplifican M5, se va, y me queda solamente una relación de entalpía que me permite despejar H6. ¿Ok? Donde yo conozco ¿quién? Conozco H5, la eficiencia me la dan, la H6 entrópica ya la calculé con la entropía, ¿ok? Hice todo este cálculo que está aquí arriba, ¿ok? Y de ahí despejo H6, y eso me da el numerito que estoy viendo aquí ahora. ¿Preguntas? Dime. Ok. Cuando yo hablo de una turbina, ¿ok? Ya va. Ok. Cuando yo hablo de una turbina en un proceso cualquiera, ¿ok? Yo tengo aquí mi entrada y tengo aquí mi salida y esto produce trabajo, ¿verdad? Ok. Cuando yo hablo del isentrópico, yo lo que estoy diciendo, mira, no, ya, vamos a hablar del real primero. Yo tengo aquí mis condiciones, presión de entrada, temperatura de entrada, entalpía de entrada, entropía de entrada. Y si mi turbina es real, ¿ok? Al final yo le voy a extraer energía, lo que me permita esa turbina, y aquí voy a tener una presión de salida, una entalpía, una temperatura de salida, una entalpía de salida y una entropía de salida. Si yo digo, mira, ¿qué pasaría si mi turbina fuera isentrópica? Ok. Lo que hago es, ven acá, esto que está aquí, ¿ok? Lo voy a cambiar ahora por una turbina, pero ¿por qué no agarra? Pues ya va. Ajá. Lo voy a cambiar ahora por una turbina, ¿ok? Que se sigue alimentando de la misma corriente, porque esas son las especificaciones que tengo. Lo que hice fue cambiar la turbina, de forma que ella aquí ahora, cuando me produzca trabajo, me va a producir un trabajo isentrópico. ¿Y qué significa eso? Bueno, primero, para yo cambiar la turbina, yo tengo que decir, ven acá, ahora esta corriente, ¿verdad?
Para yo poderla sustituir, me tengo que asegurar que la presión siga siendo la misma para que siga el fluido a lo largo del ciclo. Pero como la turbina es isentrópica, me va a modificar las demás propiedades. ¿Qué significa que me modifique las demás propiedades? Bueno, yo voy a tener aquí una entropía isentrópica, por ende voy a tener una entalpía isentrópica de salida. Voy a tener una temperatura de salida isentrópica. ¿Por qué? Porque la señorita que yo puse aquí ahora es otra. De tal manera que ella me trabaja sin cambiarme la entropía. ¿Ok? Pero cuando ya no me cambia la entropía, entonces me cambia todas las demás propiedades con respecto a si yo comparo esto con esto. ¿Ok? Entonces, en este equipo que trabaja isentrópicamente, yo estoy diciendo que la entropía de salida es la de entrada. No me la cambia porque trabaja idealmente. ¿Y cómo yo llego ahí? No sé si te acuerdas de Termo 1. Diciendo que esa turbina es reversible y que además es adiabática. Adiabática y reversible me dice que es isentrópica. ¿Ok? Entonces, cuando tengo esa turbina, este caso de turbinas, siempre en esa turbina el trabajo es cero. Siempre, perdón, el calor es cero. ¿Ok? Mientras que en esta arriba puede ser cero o puede que no. En este caso, como no me dicen nada, digo que es cero. Cuando no es cero, me lo dicen. Mira, la turbina no es adiabática, la turbina intercambia calor con una cantidad de calor igual a tanto. O me da más bien el trabajo para que yo aplique la primera ley y a partir de la primera ley calcule el calor. Pero eso me lo dicen, ¿ok? Cuando no me dicen nada es porque normalmente es adiabática. Entonces el trabajo real se calcula con Q también igual a cero. Pero lo que quiero decir es que no siempre Q es cero en las turbinas. Ahora, cuando lo trabajo isentrópica, siempre es cero. ¿Ok? Ojo, aquí en isentrópico, siempre es cero. ¿Ok? Entonces, esto es lo que hace que yo haya podido obtener estas ecuaciones que escribí aquí. Solo que aquí el punto de entrada, ahora, ¿ok? Es 5 y aquí es 6. Y aquí 6 prima, ¿no? Y aquí es 5 y aquí es 6 prima, pero es isentrópica. ¿Ok? Y entonces esas ecuaciones que yo obtuve arriba fueron las que me trasladé para acá. Aquí. Y que me permiten que yo pueda manipular y despejar la entalpía en el que no conozco, que es la entalpía en 6. Porque la entalpía en 6 prima, lo que dije aquí, ¿no? Es igual a la 6 doble prima y es la misma que en 6. Y cuando hablo de la isentrópica prima o la doble prima o la sin prima es igual. Porque es un nodo de separación. Entra una corriente y se divide en dos, no hace más nada. Lo que me está cambiando son los flujos, pero las propiedades son las mismas. ¿Ok? Entonces, bueno, con eso calculo H6. ¿Todo está claro? ¿Sí? Ok, listo. Entonces, ¿qué tengo? Vamos para arriba. Tengo que conozco la presión del regenerador, por lo tanto tengo P6. Y acabo de calcular H6. Tengo dos propiedades independientes, ¿ok? En el punto 6, aquí. ¿Ok? Entonces con P6 y H6 leo la entropía en 6. ¿Y por qué leo la entropía? Porque como me voy a ir a la siguiente turbina, entonces voy a necesitar la entropía.
¿ok? Para hacer algo parecido a lo que acabo de hacer. Entonces, bueno, entonces con la presión a 700 leo y esta HG, me voy a tabla de saturación para ver en qué fase está. Cuando hago eso veo que H gas, o sea, H como vapor saturado es 2763. Cuando la comparo con la que obtuve, la entalpía en 6 es mayor que la entalpía de gas saturado, por lo tanto estoy en vapor sobrecalentado. Entonces me voy a vapor sobrecalentado, busco mi presión de 700 y no aparece, está entre 600 y 800. Entonces interpolo. ¿Ok? Aquí también pude haber sacado un promedio, porque 700 es justo a la mitad, que es lo mismo. ¿Ok? Pero bueno, interpolé. Entonces, ¿cómo interpolo? Bueno, lo primero que hice fue, ven acá, a 600 tengo estos datos. Entonces, como conozco cuál es mi entalpía, que es esta que está aquí, ¿ok? Que fue la que calculé, interpolo cuánto vale la entropía y cuánto vale la temperatura. A 800 hago lo mismo, como sé cuánto vale mi entalpía, interpolo para hallar cuánto vale la temperatura y cuánto vale la entropía. Y luego vuelvo a interpolar. Como ya yo tengo los valores ahora a 700, ahora voy a afinar, perdón, como ya yo tengo los valores a esta entalpía, entonces ahora voy a afinar el valor a 700. ¿Ok? Entonces mi entalpía es de 2833, que fue a lo que yo interpolé. Vuelvo a interpolar, que eso es lo que llamamos nosotros en termo 1 interpolación doble. ¿Ok? Entonces copio aquí, miren, 192.6. Aquí. ¿Ok? Uno que sea suavecito, este azul. Ok. Este 192.6 lo traslado para acá, mírenlo aquí. Este que calculé aquí lo trasladé para acá. ¿Ok? Vamos a buscar otro aquí. Ok. Este 197.5 lo trasladé para acá. Y este que había calculado lo trasladé para acá. Y ahora interpolo para el valor de 700. ¿Ok? Entonces, cuando interpolo, hallo cuánto vale mi entropía para el punto 6, que es 6.8663. Preguntas hasta ahí. Con toda confianza, no sientan pena, no vayan a pensar que, ay, no, me van a decir que yo soy bruto, no, ni que ver. Y más cuando el grupo es tan chiquito, uy, uno aprovecha más. ¿Está bien? Clarito. Como el agua clara, como el agua turbia. Ariana, ¿está claro? Tocaya. Daniel. Ok. Ana, me dijiste que sí. Ok. Ajá, seguimos. Ok. Entonces ahora voy. ¿Con qué? Subimos otra vez. Miren. Ajá. Estoy aquí ahora. Estoy en esta turbina ahora. Estoy aquí. Estoy aquí. ¿Ok? ¿Qué hago con esa turbina? Ajá. Entra 6 doble prima que tienen las mismas propiedades que el punto 6 y que 6 prima. Lo que cambia es el flujo másico, vuelvo e insisto. Y sale 7. Entonces voy a hacer algo parecido a lo que hice con la turbina anterior. Es decir, planteo mi balance de primera ley entre 6 doble prima y 7. Cuando es real, entonces tendré algo parecido a esto que marqué aquí. Aquí. A esta que... pues. Ya, no sé por qué está dejando de agarrarme esta con el lápiz. Ok, tengo algo parecido aquí. Ok, como esto. Ok. Solo que ahora será, ¿verdad? W igual al de la turbina de baja presión. ¿Será quién? El flujo másico que circula por ella, que es M7,
¿Por quién? Por la entalpía de entrada, que es H6 doble prima, menos la entalpía de salida, que es H7. ¿Ok? Mientras que el trabajo isentrópico de la turbina de baja presión isentrópica será ¿quién? M7 también, ¿verdad? H6 doble prima menos, como ahora es como que quitara esa turbina y pusiera una isentrópica, me está afectando la salida. Entonces aquí digo que es H7 isentrópico. ¿Ok? Y este es H6 y este es H6. ¿Ok? Entonces, bueno, hago exactamente lo mismo. Sustituyo estas dos ecuaciones en la ecuación aquí. ¿Ok? Aquí. ¿Ven? La que estoy mirando aquí. Esta. Entonces, M7, lo que acabo de escribir. Esto, lo que acabo de escribir. ¿Y qué necesito? El punto 7 isentrópico. Entonces me devuelvo un poquito. Entonces, punto 7 isentrópico es ¿quién? La presión de salida de la turbina y la entropía de entrada del compresor. Vamos a mirarlo aquí. Aquí. El punto 7 se trabaja a la presión en 7, que es ¿quién? La misma del condensador. ¿Ok? Y la entropía en él es igual a la entropía de entrada. ¿Ok? Que es la entropía del punto 6', 6 doble prima, que es la misma de 6. ¿Ok? Entonces, bueno, vengo para acá, punto 7, isentrópico aquí. Entonces digo, presión en 7, que es la presión del condensador, ¿ok? Y que es la misma presión en 7, ¿ok? Y la entropía de salida isentrópica es la entrada, ¿ok? Que ya la habíamos calculado aquí arriba. ¿Ok? Entonces tengo dos propiedades, voy a tabla y defino el estado. Voy a saturación. Cuando voy a saturación consigo 7.5 y 10, no consigo 8. Entonces lo que hago es interpolar. ¿Ok? Interpolo, 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 interpolo. ¿Qué veo? 6.87. Y mi entropía está entre la del líquido saturado, aquí, y la del vapor saturado, ¿la ven? Está entre estas dos. Por lo tanto, está en saturación. ¿Ok? Entonces, como está en saturación, tengo que calcular la calidad. Eso fue lo que hice aquí abajo, ¿ven? ¿Utilizando qué cosa? Diciendo que S7 isentrópico es igual a SF más X7 isentrópico por SG menos SF. Y de ahí despejo esto. ¿Ok? Sustituyo los valores que leí en tabla, sustituyo S7 isentrópico, que es el mismo S6, y de ahí calculo la calidad. Y luego, la misma ecuación, pero para la entalpía. Como ya tengo la calidad, tengo HF, tengo HG, sustituyo y evalúo la entalpía isentrópica. Una vez que tenga la isentrópica, me devuelvo para acá. ¿Ok? Y de ahí despejo la H7 real. ¿Ok? Cuando despejo H7 real, obtengo esta ecuación, sustituyo todos los números y hallo H7, que es esto. ¿Se entiende? Ojito aquí. Fíjense que el enunciado me dice, la eficiencia de la turbina es 85%. Y ahí teníamos una turbina en dos etapas. Entonces puede surgir la duda de, profesora, ¿la eficiencia en dónde? ¿En cuál de las dos? Pues en las dos. Cuando me dicen que la eficiencia de la turbina es un valor y las dos están en serie, las dos tienen la misma eficiencia. ¿Me expliqué? Ok. Entonces, bueno, ¿con quién sigo? Vamos a ver nuestro proceso. Ajá, ya
obtuve 7. Entonces me voy al punto 1. El punto 1 es condensador. ¿Qué tengo en el condensador? En el condensador tengo que me dicen que salida de condensador, que es líquido saturado, ¿verdad? En un condensador sale, ¿qué sale? Sale o una mezcla de líquido vapor donde logré condensar lo más cercano a x igual 0, o llego al límite donde x es igual a 0. ¿Me estoy explicando? Pero un condensador no puedo llegar a líquido comprimido. ¿Ok? Es decir, lo que estoy diciendo es que si yo estuviese en un domo, ¿ok? Un condensador condensa hasta llegar a un punto aquí, o sea, él se mueve así, de derecha a izquierda. Y lo más que puede llegar es hasta aquí. Justo el líquido saturado. Eso es lo que hace un condensador trabajando a presión constante. ¿Ok? Entonces, bueno, si está alimentando una bomba, entonces a juro tiene que ser el punto naranja. No puede ser punto verde. Porque el punto verde tiene vapor y las bombas no se alimentan con vapor. Entonces, la saturación, la condensación fue total. Entonces llegó hasta el extremo. La calidad en 1 tiene que ser 0, porque tengo una bomba, estoy alimentando una bomba. Recuerden que una bomba se alimenta ¿con qué? Con líquido comprimido o con líquido saturado. Pero como estoy en un condensador, no puedo llegar a líquido comprimido, sino hasta líquido saturado. ¿Ok? Entonces tengo en 1, tengo la presión y tengo que la calidad es 0. ¿Ok? Entonces voy a tabla con esos datos. Punto 1 aquí. Presión del condensador, que es dato que me la dan en el problema. ¿Ok? Y la calidad 0. Voy a tabla de saturación y leo H1 como HF y leo S1 como SF. ¿Ok? Tengo mis dos propiedades. Se lee directo, no tengo que interpolar, no tengo que hacer nada. Por eso están así. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Ok. Estado 2. Voy para arriba otra vez. ¿Quién es el estado 2? La salida de la bomba. ¿La ven? Aquí. Estoy aquí. Ah, pues. La salida de la bomba. Yo creo que tengo que cambiarle la punta al lápiz. Entonces, por eso es que agarra a veces y otras veces no. Ya. A ver. Aquí. Ok. Ahí. Punto 2. Sabemos que es líquido comprimido porque sale de una bomba. Porque sí. ¿Ok? Sabemos que tiene la misma presión del regenerador, que era dato, que era 0.7 megas. ¿Ok? Y como no nos dan eficiencia en la bomba, entonces la presumo isentrópica. ¿Ok? Ok, entonces digo esto. Punto 2. Miren, quita. Aquí. La presión 2 es la presión del regenerador. Y la entropía en 2 igual a la entropía en 1. ¿Ok? Bomba diabática y además reversible, por lo tanto es isentrópica. No me están dando ninguna eficiencia de la bomba. ¿Ok? Ok. Sé que eso es líquido comprimido, ya lo dijimos porque es salida de la bomba. Bueno, ¿cómo lo evalúo? Recuerden que tienen 3 posibles maneras de evaluarlo. La primera manera, bueno, me voy a tabla de líquido comprimido e interpolo porque el valor de 700 no está directo. Segunda manera, aproximo a través de las tablas de saturación, aprovechando que como estoy en líquido comprimido, estoy en esta zona. ¿Ok? Se metió dentro del domo. Estoy en la zona fuera del domo, aquí. ¿Ok?
Como una línea casi vertical, la línea de temperatura constante, un punto aquí, el líquido comprimido, o un punto aquí, es como si fuese eh, el mismo valor que yo leo aquí abajo. ¿Ok? En entropía o en volumen específico. Con estas dos propiedades pasa eso. Ah, bueno, pero es que no tengo temperatura, lo que tengo es la presión. Y las presiones son distintas, mosquita aquí. Esta presión es distinta de esta. Ah, pero yo tengo la entropía. Entonces voy al revés. Como tengo la entropía, voy a saturación, leo cuánto vale este punto en saturación para SF y con él tengo la temperatura. Y esa temperatura es la misma en este punto, porque está pasando por la misma isoterma. Recuerden que esta es una isoterma. Esta línea que viene aquí es una isoterma. ¿Ok? Es una isoterma. Esto es una isoterma. ¿Ok? T constante. Entonces, este punto aquí y este punto aquí tienen la misma temperatura. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hago con eso? Perfecto. Al hacer eso, entonces yo puedo aproximar, ¿ok? Yo cuál es la temperatura del sistema y con la temperatura del sistema, entonces puedo ir a tablas de saturación y calcular cuánto vale eso, ¿no? Me dicen, profe, ¿y cómo hago? Ajá, ya yo hallé la temperatura y ¿qué hago con eso? Bueno, recuerden que yo tenía una ecuación que me decía que H era igual a HF más P menos P de saturación por BF en líquido comprimido. O también esta H de líquido comprimido es UF más P real por BF. Y recuerden que este comportamiento casi vertical aplicaba para quién? Para S, para B y para U. ¿Ok? Entonces, si ya yo conozco la temperatura, yo puedo leer en saturación UF, BF y lo puedo calcular por aquí, por esta. O leo HF, leo BF, leo P de saturación y la calculo por esta. ¿Ok? ¿Vieron ese método en termo 1? ¿No? Ok. Bueno, saben que esa es otra forma de calcularlo. ¿Se entendió? Normalmente uno utiliza este método porque si ustedes revisan las tablas de vapor que ustedes tienen, las tablas de líquido comprimido aparecen para el agua, pero para casi los demás compuestos no está. ¿Ok? Y entonces uno utiliza esto. Ajá, eso es correcto. ¿Ok? Por eso es que es importante que uno sepa esa herramienta. Y de esas dos ecuaciones, es decir, de esta y de esta, a mí me gusta más la primera. Es lo mismo, pero me gusta más la primera. ¿Por qué? Porque a veces, cuando van a calcular esto, aquí se enreda. Y entonces meten la presión de saturación. Y no, señor, ahí es la presión real como líquido comprimido. Mientras que cuando usan la primera, no hay manera de equivocarse, porque tienen que usar las dos. ¿Lo ven? Ahí tienen una resta de presiones. Entonces, esta es la del líquido comprimido, que la saben, que es 0.7 en este ejemplo. En este caso serían 700 kilopascales para que sea consistente en las unidades. Y la presión de saturación, que es la que leyeron con esto que están haciendo aquí, ¿no? O sea, cuando fueron a tabla de saturación para leer la temperatura, de ahí leen P de saturación, que es la presión esta. 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 Aquí. Pues.
Ya va. P, aquí, P de saturación, es esa. ¿Ok? Entonces a mí me gusta más la primera porque es que es imposible que se equivoquen. Mientras que la segunda, a veces me ha pasado en los exámenes que se equivocan y meten aquí la presión de saturación. Y no es la presión de saturación, es la presión como líquido comprimido. ¿Ok? Pero me tiene que dar lo mismo. Por una u otra me da lo mismo. ¿Ok? ¿Cómo es eso? Ok, voy para allá. Tercer método. Yo te dije tres opciones. Expliqué la primera, que es interpolando en líquido comprimido. Expliqué la segunda, que es esta. Y la tercera, que es la que está aquí, ¿ok? Pero aquí cuidadito, aquí, esta, ¿ok? Que es la que me estás mencionando. Aproximo por esto. Pero esta ecuación solo es válida para sistemas reversibles más adiabáticos. Ay, pero ¿qué pasa pues? Por lo tanto, ya va, isentrópicos. Nada más. O sea, que cuando yo estoy trabajando con bombas reales, eso no me sirve. ¿Me expliqué? Ajá. Entonces, a juro, si no tengo las tablas, voy a tener que, de líquido comprimido, voy a tener que hacerlo por aquí. No tengo opción. Cuando no es isentrópico, ¿no? Ojo. Entonces, en este problema, yo utilicé tanto el método del medio como el método de abajo para que vean cómo se hace. ¿Ok? Con una bomba utilicé uno y con la otra utilicé el otro. Pero yo pude haber hecho los dos por el mismo método. ¿Ok? Es para, solamente para ilustrar, para repasar con ustedes el uso de las dos técnicas. ¿Ok? ¿Y por qué utilicé o pude utilizar esta? Porque estamos diciendo que como no nos dan la eficiencia en la bomba, se están considerando que son isentrópicas. ¿Ok? Entonces por eso lo puedo usar. ¿Ok? Entonces bueno, miren, voy a tomar la segunda opción para ilustrar la bomba 1. ¿Ok? Que es esta, la de las ecuaciones. ¿Ok? Entonces digo, bueno, ven acá. Voy a buscar qué cosa. La entropía. La entropía es 0,59. 0,5909. ¿Ok? Esta que tenía aquí. Esta. Oye, no sé, voy a tener que cambiar de verdad la punta porque me está fastidiando para escribir. Ya va. Ahí. Entonces tomo esta entropía, ¿verdad? Que es la del estado 2. Y veo en saturación, ¿ok? Veo 0,59 está entre 0,57 y 0,63. Estoy aquí en esta columna. ¿Ok? Interpolo. Entonces, ¿interpolo para quién? Bueno, interpolo con la temperatura para saber a qué temperatura está. Interpolo con la presión de saturación porque la ecuación necesita P de saturación. Interpolo para BF porque necesito el volumen. Interpolo para HF porque necesito HF. No sé por qué leí HG. Bueno, no importa. HF. ¿Ok? Entonces, bueno, 0,57 es una, 0,63 es la otra, 0,59 es el valor que estoy buscando. ¿Ok? Interpolo. Preguntas. Una vez que hice eso, ok, una vez que hice eso, ok, vengo y lo meto en la ecuación. Bueno, y aquí, para que tengan la curiosidad, en estos pasos, yo les deduzco de dónde sale la primera. Esta. ¿Ok? Por si no sabían. ¿Ok? Lo que yo digo es que H líquido comprimido es la ecuación de abajo. UF
porque se comporta como les dije aquí, más P por BF, ¿ok? P real. Y resulta que HF es UF más P de saturación por BF, ¿ok? Entonces cuando despejo de UF de aquí, de esta ecuación, me queda esto, sustituyo aquí, y es lo que me da origen a la primera ecuación que tengo arriba. Ahí está. ¿Ok? Esto es simplemente para que sepan de dónde sale. Ok, entonces meto los valores. Miren, HF, la que interpolé, que es esta. BF interpolada, que es esta. La presión de saturación interpolada. La presión real, que es esta, ¿ok? Esta es P en el punto 2. Meto y calculo cuánto vale mi entalpía en el punto 2. ¿Se entendió? Todos. Buenísimo. Ok. Estado 3. Vamos por arriba y veremos nuestro diagrama. El estado 3 es la salida del regenerador. ¿Ok? En el enunciado me dicen la corriente 3 es líquido saturado. Me están diciendo que la calidad ahí es 0. Y el regenerador trabaja a presión constante, ya lo habíamos dicho varias veces. Entonces P3 es igual a P6, es igual a P2, que es la presión del regenerador, que es 0.7 mega. ¿Ok? Entonces tengo todo definido en 3. Entonces vámonos para el punto 3. Punto 3, presión del regenerador, la calidad es 0. Al ser la calidad 0, entonces ya yo sé que voy a leer todas las propiedades como líquido saturado. H, S, B como líquido saturado. ¿Ok? Listo. Preguntas hasta ahí. Y aparece directo porque aparece directo, no tengo que interpolar. Se aparece directo en tabla, no hay que interpolar ahí. ¿Preguntas? Ok. Vámonos para el estado 4. Dibujito, aquí. Salida de la bomba. Sabemos que es líquido comprimido. Sabemos que está a la misma presión del punto 5, que es dato, porque sale a la caldera. La caldera es isobárica. ¿Ok? Entonces tengo la presión en 4, pero no conozco más nada, más allá de que es líquido comprimido. Pero, como no me dan la eficiencia, entonces presumo que es isentrópica también. ¿Ok? Perfecto. Entonces, si tengo la entropía en 3, tengo la entropía en 4. Entonces tengo dos propiedades y defino el estado. Ok. Pero el líquido comprimido. Entonces yo les dije, tenemos tres maneras de hallarla, ¿verdad? La primera, si tengo tabla de líquido comprimido, chévere, voy a tabla e interpolo. Okay. Me estoy yendo para las otras dos, porque como la mayoría de las tablas no tienen líquido comprimido, entonces ¿cuáles opciones tengo? ¿Ok? Ok, entonces miren, entropía iguales, bomba adiabática y además reversible, por lo tanto isentrópica. Entonces aquí utilicé la tercera opción para que vean cómo se usa. ¿Ok? Porque ya la segunda ya vieron cómo es. La tercera. Entonces digo que H3 menos H4 es más o menos el volumen específico, presión en 3 menos la presión en 4. Dibujándole aquí un poquito la bomba. La bomba era así, ¿no? Tin, tin, tin. Entra 3 y sale 4, que va a la caldera. ¿Ok? Eso es lo que tengo. Entonces, chévere, tengo la presión en 3, tengo la presión en 4, el volumen específico. Recuerden que cuando yo hago esto, o esa ecuación viene de suponer, yo tengo una ecuación que me relaciona entropía y me relaciona con esto. Entonces, como es isentrópica, entonces se va al cambio de entropía y me queda nada más ese término. Pero este término es una integral de V de P. Entonces digo, bueno, como es líquido, digo que es incompresible o el volumen prácticamente no cambia, entonces lo saco del integral y me queda V fuera, diferencia de presiones, o sea, la integral de dP, que es P3 menos P4, punto, de ahí es que sale, ¿ok? Entonces, bueno, como dije que el volumen es más o menos constante, si ya yo lo leí en la entrada, es el mismo que el de salida, entonces la entrada aquí lo tengo, ¿ok? Lo tengo aquí.
Sí. No puedes borrar. O él está actualizando algo y por eso está más lenta. Creo que están las dos cosas. Miren, aquí. ¿Ok? Entonces esa es la que pongo aquí. ¿Ok? H3 ya la tenía. Sustituyo la presión en 3, en 4 y evalúo. Y de esa forma tengo la entalpía en el punto 4. ¿Ok? En este momento, ¿qué pasa si la bomba tiene una eficiencia? ¿Cómo puedo trabajarla usando esa ecuación? Así. No es el caso, ¿ok? Pero para que vean cómo lo trabajaría. La eficiencia ya va. Dejen que le dé la gana, ok. La eficiencia en la bomba es trabajo isentrópico. Uy, se está poniendo pesado trabajar aquí. Ok, entre trabajo real, ¿ok? Cuando hago el balance de primera ley, me quedaría entrada este es M3, ok, M3 por H3 menos H4 isentrópico, ¿ok? Miren, no es que no quiera escribir, es que no, es que no sé qué es lo que está pasando, que se puso hiperlenta ahora, ya va. Entonces, ajá, miren, H4 isentrópico, ¿ok? Entre M3, H3, H3 menos H4, ¿ok? Recuerden, bombas y compresores, la eficiencia se define al revés, ¿ok? La invierto, ¿sí? Isentrópico entre el real, ¿ok? Entonces, el isentrópico, yo digo, lo puedo calcular como M punto por V, como el isentrópico. Pues, no, definitivamente esta se volvió loca, ya va. Denme un momento porque esto se volvió loco. Ok, a ver. Ok, entonces P3 menos P4, porque ese es el isentrópico. Ok, entre el real, que sería M3 por H3 menos H4. ¿Ok? Esa es mi eficiencia. Entonces, ¿qué haría yo? Bueno, de aquí yo calculo este, porque la entrada la sé. Aquí simplifico los flujos básicos, ¿ok? B3 lo conozco, P3 lo conozco, P4 lo conozco y de aquí despejo la entalpía en 4. ¿Lo ven? Eso para el caso en el que la eficiencia es distinta de 100% o 1. ¿Estamos claros? No. Recuerda. Ajá. Es lo que le estoy diciendo. ¿Ok? Bombas y compresores. ¿Ok? La eficiencia se define como el trabajo isentrópico entre el real. ¿Ok? Mientras que en las turbinas, turbinas, la eficiencia se define como real entre isentrópicas. ¿Ok? Por eso es que queda así. ¿Se entendió? Quedamos aquí, donde estábamos hablando de la eficiencia, ¿no? Entonces, cuando la eficiencia es distinta de 100%, pues estamos en líquido comprimido,
Entonces, o lo evaluamos así, como lo acabamos de ver aquí. ¿Ok? A ver, dibujar. Ok, como lo acabamos de ver aquí. Aquí. ¿Ok? O utilizamos esta misma ecuación, ¿ok? Y necesitamos evaluar H4 isentrópico utilizando muy parecido a lo que hicimos con las turbinas. Es decir, decimos que aquí S4 isentrópico es igual a S3 y y tengo P4. Entonces con estas dos propiedades voy a tabla y evalúo H4 isentrópico. ¿Ok? Y eso es lo que meto aquí para despejar de aquí mi incógnita que es esta. ¿Ok? O uso la segunda ecuación, que es la que vimos aquí. ¿Ok? Donde leo B3, leo P3, P4 lo tengo, todo lo tengo y despejo H4. Cualquiera de las dos, por supuesto. ¿Cuál es más rápida? Esta. ¿Ok? ¿Todos me escuchan? Ok, listo. ¿Se entendió? Listo. Entonces, cuéntame. No turbina, sino bomba. Ajá, claro, claro. ¿Ok? Recuerden que yo les dije, tienen tres formas. Ujú. Interpolando, o sea, yendo a la tabla de líquido comprimido y haciendo eso, que es esto que les estoy planteando aquí. ¿Ok? Lo que está aquí arriba. O sea, esto. Esto que está aquí. 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 ¿Ok? Eso. Pues, ya vamos a empezar. Debe ser que está el disco full. Eso es lo que también puede estar pasando con las grabaciones. Ok, eso. ¿Ok? Una. O dos, entonces hago lo que hice con las ecuaciones. Entonces trabajo con el punto de la presión, ¿ok? O sea, con la temperatura, con la entropía de la entrada, hallo interpolando en saturación, hallo H4 isentrópico, ¿ok? O lo hallo así. O sea, tienen tres maneras. El tema aquí es cómo yo defino H4 isentrópico. Ajá, lo tengo tabla, tengo las ecuaciones y tengo la ecuación de proceso reversible para una bomba. ¿Ok? ¿Cuál siempre es la más rápida? La que le sombría en amarillo, definitivo. Siempre es la más rápida. ¿Ok? Listo. Entonces ya yo tengo definido todos los puntos de toda mi tabla. ¿Ok? Entonces que en principio yo puedo calcular ya todo. ¿Ok? Entonces vámonos. Pero nos falta ¿quién? Los flujos másicos. ¿Ok? Porque necesitamos potencia o las relaciones de masa. Entonces lo primero que vamos a hacer es mirar los flujos másicos. ¿Ok? Entonces yo les dije, cuando tienen un regenerador abierto, balance de masa, balance de energía para un sistema diabático y de ahí sale la relación de masa. ¿Ok? Entonces M6 más M2 igual a M3. Recordemos, no te vuelvas loco otra vez. Recordemos que, ok, teníamos el regenerador, ok, teníamos aquí 6, 2 y 3. Este era nuestro regenerador, ok. Entonces entra 2 y 6 y sale 3. Divido por el flujo másico siempre el más grande porque es lo más conveniente, ok. Y digo que el problema me dice que en 6 va la corriente Y, ¿ok? Va la proporción de masas Y. Ok, entonces digo que eso es Y, despejo y calculo cuánto vale eso, ¿no? Y luego del balance de primera ley,
¿ok? Para el regenerador adiabático, ¿ok? Meto los valores, ya yo tengo H2, H6, H3, ¿ok? Dije que M6 entre M3 era Y, por lo tanto M2 entre M3 es 1 menos Y, entonces sustituyo esas relaciones aquí, ¿ok? Aquí. De tal forma que me queda esta ecuación, que puedo hallar cuánto vale Y, porque conozco todas las entalpías, productos agregados, ¿ves? O sea, miren, sustituyo aquí la Y, multiplico este por este y este por este, agrupo todo lo que tiene Y y despejo, ¿ok? Entonces meto las entalpías y calculo Y. Listo. Una vez que yo sepa Y, ya estamos listos, ¿ok? Entonces, hacemos lo que les dije. Hey, la relación de flujo. M3 igual a M4 igual a M5. M7 igual a M1, M2. Vamos a verlo. Vamos. Ajá. 4. Aquí. 4 igual a 5 igual a 6' igual a 3. ¿Ok? Veo aquí. 7 igual a 1 igual a 2. ¿Ok? Ok. Entonces, el siguiente paso es, listo, ya tengo mis relaciones de masa, ya tengo mis flujos, entonces voy con el cálculo de eficiencia. O sea, tengo mi flujo, pero no he calculado el flujo total todavía. ¿Ok? O sea, el flujo en número. 5 kilojoules sobre, perdón, 5 kilogramos sobre segundo. No, eso yo no lo he calculado. ¿Ok? ¿Qué hago? Eficiencia. Turbina alta presión, más turbina de baja presión, más turbina de baja, perdón, más la bomba de 1 y la bomba 2. ¿Ok? Fíjense lo que les dije. Signos positivos. Sumo todo el mundo. Más, más, más. ¿Ok? Entre calor de entrada, calor de alta, que es la caldera. Ahí no hay más nada. Vamos a mirarla aquí. Vamos, pues aparece. Ok. ¿Ah? Miren. El regenerador no tiene calor, el condensador libera, no absorbe, bombas no tienen calor, turbinas no tienen calor. La única que tiene calor, ¿ok? Que tiene término de calor, es nada más la caldera. ¿Ok? Entonces hago el balance en la caldera para calcular ese calor que entra. Si yo tuviese, por ejemplo, dos calderas, tendría que hacer el balance en las dos calderas y el calor de entrada es la suma de los dos. ¿Se entiende? Yo tengo que mirar dónde entra calor. Y ese es calor de entrada. Ese es QH. Si tengo varias calderas, entonces sumo los calores de esas calderas. Si tengo caldera y tengo otro intercambiador que entra calor, entonces la caldera más el intercambiador que le entra calor. ¿Ok? Tengo QH, son los calores que entran al sistema. ¿Se entendió? Listo. Entonces, voy aquí. ¿Ok? Calor de la caldera. Entonces, ¿qué hago? Bueno, agarro y hago los balances de primera ley en cada uno de los equipos. ¿Ok? Entonces me paro, por ejemplo, en la caldera, perdón, en la turbina. ¿Ok? La turbina de alta entraba 5 y salía 6 doble prima. ¿Ok? Eso es lo que están viendo aquí. Pero yo les dije que 6 prima. Yo les dije que 6 prima era lo mismo que 6. ¿Ok? Entonces por eso es que aquí sustituí de una vez H6. Y el flujo másico en 5 es el mismo de 6 prima. Entonces puse el flujo másico en 5. ¿Ok? Y luego que planteé mi primera ley ahí, ¿ok? Calor es cero en la turbina. Está en estado estacionario. Entonces este flujo en 5 lo divido entre el flujo más grande, que era el 3 en el regenerador. ¿Ok? Entonces me queda M5 entre M3. Y M5 entre M3
es M3 entre M3. ¿Por qué? Recuerden que esto venía así. Esto venía así, ¿está? Venía aquí la caldera, ¿ok? Después venía aquí, este es 4. Después venía la bomba. Y después aquí alimentaba 3, que venía del regenerador. ¿Se acuerdan? Entonces 3, 4 y 5 era el mismo. ¿Ok? Por eso cuando hago el cociente es 1. Por este numerito, que es 514,35. ¿Ok? Entonces me queda esto. El primer balance ahí está. El segundo, recordemos que esto hacía así. Y luego entraba por aquí 6 doble prima al siguiente equipo. ¿Y salía quién? 7. ¿Ok? Entonces, perfecto. Entonces hago el balance en esa turbina. M7 por H6 menos H7. ¿Ok? Recordemos que era esto, ¿no? Calor menos W más M6 doble prima por H6 doble prima menos M7 por H7 igual 0. Esto es 0. Y despejando de aquí W, me queda lo que les estoy mostrando, donde M6' y esto, o sea, estos dos son lo mismo. Y simplemente digo que es M7, por eso saco factor común. Y H6 doble prima es H6, ¿verdad? Porque es un nodo de separación aquí. ¿Ok? Entonces, bueno, coloco las entalpías, que ya la habíamos leído. Divido toda la ecuación entre M3, fíjense que siempre es la misma masa, ¿ok? Y recordemos que habíamos dicho que esta corriente era 1 menos Y. ¿Se acuerdan del balance? Bueno, entonces sustituyo esa corriente aquí, 1 menos Y. La diferencia entre estas dos cosas, que es 583, me queda esto. ¿Ok? Y como ya yo había calculado Y, ¿ok? Lo sustituyo aquí y tengo el valor. No, yo no he calculado Y todavía, ¿verdad que no? No, sí, yo lo he calculado aquí arriba. Sí, sí, aquí arriba. Ajá, listo. Entonces tenemos cuánto es ese valor. ¿Ok? Lo mismo hago con la bomba. La bomba que estaba por aquí. ¿Se acuerdan que venía el condensador? Y después salía, iba para la bomba. Y luego esto iba para acá. ¿Ok? Este era 1 y este era 2. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, el balance igualito. Flujo másico, factor común M2, H1 menos H2, haciendo esto. Esto mismo que estaba aquí es lo que yo estoy haciendo en cada uno de los equipos. ¿Ok? Las entalpías las conozco, las resto, divido todo entre M3 otra vez y como M2 es igual a M1 y es igual a M7, entonces tengo cuánto vale M2 entre M3. ¿Ok? Entonces sustituyo que eso era 1 menos Y, esta diferencia, esta resta es menos 0.7, ¿ven lo que yo les decía? Miren, esto es menos 0.7, ¿ok? La bomba, al hacer el balance, les da el signo, no tiene por qué ponérselo. Si no lo van a calcular, sino que es un número que les dan en el enunciado del problema, entonces tienen que cuidar que el número que van a sustituir en la ecuación sea negativo, ¿ok? Entonces fíjense, aquí sale el signo, ¿ven? Negativo, menos 0.07 cuando resto estas dos cosas porque este número es más grande. ¿Ok? Entonces sustituyo y me da menos 0.56. Y lo mismo hago aquí ahora con esta bomba aquí. ¿Ok? Entonces hago mi balance, sustituyo mis entalpías, luego divido entre M3, M3 entre M3 se va y me queda este número. ¿Listo? Entonces la caldera, lo propio. Vengo en la caldera y ahora hago el balance aquí. ¿Ok? Donde me queda Q de la caldera menos W de la caldera más M4 por H4 menos M5 por H5 igual a 0. Y en la caldera esto es 0. ¿Ok? Entonces despejo y me queda esto que estoy mirando aquí. Perdón, esto no, esto.
aquí. ¿Ok? Divido todo entre M3 y me queda un número. ¿Ok? Y listo. Lo que hago ahora es sustituir, ¿ok? Cada uno de esas cantidades que calculé, ¿ok? En la ecuación de eficiencia, donde ya todo eso es un número, miren. Y me da 37%. ¿Ok? Preguntas hasta ahí. Clarito. Ok. Listo. Flujo másico en 5. ¿Quién es? Me dan de dato que el trabajo neto en la turbina es 100.000, o sea, 100 megapascales. Entonces eso es W específico por M3, ¿ok? En cada una de las turbinas. O, visto como lo vi ya antes, ¿verdad? Era W grande, ¿ok? Fíjense que aparecía con los flujos, ¿ok? Entonces eso es lo mismo que, o sea, lo que estoy diciendo es esto, miren, aquí, W, ¿verdad? Por ejemplo, 2, yo dije, mejor dicho, ya va, este no, W chiquito, yo dije que era W grande entre flujo másico en 3, que fue lo que dividí. ¿Ok? Entonces de ahí despejo este. ¿Ok? Entonces me queda que es el chiquito por el flujo másico. Por eso le dije que todos los van a dividir por el mismo flujo másico. Ese es el truco en este problema, en estos problemas. ¿Ok? Entonces sustituyo este, que es el trabajo grande de la turbina de alta presión, más este, que es el trabajo grande de la turbina de baja presión. ¿Ok? Y me queda como incógnita, saco factor común M3 y despejo. Entonces, ¿cuál es el truco? 1. Siempre van a considerar la masa de referencia para todo su problema el flujo que sale del regenerador, que es el flujo más grande. Ahí se ahorran de que le den negativo, no le den negativo, qué pasó con aquí, si me dan negativo, entonces qué pasó, no. Agarren el flujo más grande y ahí no hay problema de interpretaciones de lo que le vayan a dar los cálculos intermedios. ¿Ok? Ese flujo, bueno, cuando hacen el balance en el regenerador de masa y de energía, les va a dar la relación de los flujos en todas esas corrientes que están en el regenerador y que son las corrientes que están asociadas a lo largo de todo el sistema. ¿Ok? Y luego, si no conocen flujo todavía, pues plantean el balance de primera ley en cada equipo, ¿ok? Lo dividen entre flujo másico para poder sustituir en lugar de él la relación que ya calcularon. Y van a tener trabajo por unidad de masa o calores por unidad de masa. Y eso les permite que puedan calcular la eficiencia, porque ya no depende de la masa. ¿Ok? Se va a ir el efecto de lo que depende de la masa, como está arriba y está abajo, y depende de la misma masa, que es M3, entonces eso se cancela. ¿Ok? Y van a poder siempre calcular la eficiencia. Y luego, para calcular el flujo, les van a dar o un calor neto o les van a dar un trabajo neto. Rara vez le dan un trabajo en alguna de las turbinas. ¿Ok? Puede pasar, pero rara vez. Entonces ese les va a decir, bueno, como me están dando el flujo o la potencia calórica o la potencia másica o la potencia mecánica, entonces en ese equipo donde me están dando la potencia, ahí voy a hacer el balance y voy a determinar el flujo másico que pasa por ahí. ¿Me expliqué? Y luego, bueno, con todos esos puntos los puedo graficar. ¿Cómo me queda? Miren, uno era quién. Vamos a mirarlo aquí. ¿Dónde estaba? Aquí, ¿sí? Ajá. Tenía que uno era la salida del condensador y luego 2 era la salida de la bomba. ¿Ok? Entonces, 1, condensador, que está a la presión más baja. Isentrópicamente, porque la bomba es isentrópica, ¿ok? Aumenta su presión, porque eso es lo que hace la bomba, hasta llegar al líquido comprimido. ¿Ven? Después, de 2 a 3, me muevo isobáricamente porque el regenerador,
trabaja a presión constante. ¿Ok? Por eso es que me muevo en esa línea. Y 3, miremos un momentico en el diagrama aquí, era la alimentación a la bomba, que me decían que era líquido saturado. Por eso es que está justo en la línea de líquido saturado. ¿Ok? Luego, de 3 a 4, voy a la caldera. ¿No? Ya va. 3 a 4, bueno, es la bomba. 3 a 4 es la caldera, es la bomba que digo. ¿Ok? Aquí. 4 es líquido comprimido. ¿Ok? Entonces, ¿qué hago? Subo isentrópicamente, porque la bomba es ideal, es isentrópica, hasta el punto 4 porque tiene más presión. ¿Ok? Luego, de 4 a 5 es la caldera. Ahora sí es la caldera. Mírenla aquí. Y 5 sale como vapor sobrecalentado, porque las calderas salen vapor sobrecalentado. Entonces, me muevo, ¿ok? A presión constante, porque la caldera trabaja a presión constante, hasta vapor sobrecalentado. ¿Listo? Luego, tengo una turbina que si fuera isentrópica, se moviera verticalmente hacia abajo y entra en el domo porque habíamos calculado una saturación. ¿Ok? Pero como no es isentrópica porque tiene una eficiencia, ¿ok? Hace que yo defina una línea punteada, ¿la ven? No es vertical, sino un poquito inclinada. Ok. El punto 6 alimenta el punto, es lo que alimenta aquí, la segunda turbina. ¿Ok? Si fuera isentrópica, el punto 6, 6' o 6, porque tiene la misma entalpía, ¿ok? La misma entropía, las mismas propiedades, se movería verticalmente hasta 7 isentrópico. Pero es que esa turbina tampoco es isentrópica. Entonces por eso es que se desvía, esa es la línea punteada para marcar el punto 7. ¿Lo ven? Si mi ciclo hubiera sido perfectamente isentrópico, las turbinas, las bombas, etcétera, el punto 5, el punto 6 y el punto 7 son toda una sola línea vertical. ¿Se entendió? Clarito cómo graficar los puntos y cómo se interpretan los puntos de esa gráfica aquí. Buenísimo. Preguntas. Sí, eso es correcto. Eso es correcto. Y si me dieran eficiencia en la bomba, tampoco son isentrópicas. ¿Ok? Ok. Ahora bien, fíjense. Voy a compartir con ustedes. Ya va. Denme un segundín. Aquí. Ok. Ah, pero no la he abierto. Ya va. Sí, no la he abierto. Ya va. Ah, buscar la página. Uno. Ya se la comparto. Ya va. Ok. Ya. Ujú. Ahora creo que sí la puedo compartir, pues ya está abierta. A ver, sí, ok. Ok. Ven una guía que dice problemas. Perfecto. Ok, esa guía es la guía del profesor Guerrero, que es un profesor que, bueno, que era muy bueno en termo, ¿ok? Bueno, murió, pues. ¿Ok? Y aquí tienen varios ejercicios, ¿ok? Tienen el primer problema, que es un ciclo de ranking sencillito, ¿ok? Lo pueden hacer, empezar a hacer como práctica, pues para que desarrollen rapidez con las tablas, ¿ok? Luego tienen un segundo ejercicio, ¿ok? Ahí ellos van sustituyendo variables, ¿ok? Ya no es ideal, sino que ahora la bomba también tiene una eficiencia. Ujú. Luego aquí recalentamiento con regeneración, o sea, estos ejercicios ya los pueden hacer, ¿ok? El ciclo de ranking ideal, mírenlo,
¿ok? Se parece al que hicimos hoy, ¿ok? Solo que aquí hay un nodo de mezclado, ¿lo ven? En la corriente que sale de la bomba 2, en vez de ir directamente a la caldera, él se mezcla con la corriente que sale del, del regenerador, del intercambiador, y en este caso este intercambiador, o que hace las veces de un regenerador, es cerrado. Fíjense que las corrientes no se mezclan, van cada una por su lado, ¿no? ¿Ok? Lo pueden hacer también, ¿ok? Tienen este, que también lo pueden hacer, ¿ok? Pueden ir practicando este, que se ve feo, pero lo que son como desviaciones de lo mismo. Pero el principio ya ustedes lo tienen claro, ¿ok? Condensadores, bombas, turbinas en serie, en vez de dos tienen tres, ¿ok? Ajá. Agarra y usas Telegram y me dice, profe, mire, estaba haciendo el problema tal, tengo una duda, chévere. Si es genérica que yo te la puedo explicar por ahí, buenísimo, porque todo el mundo aprovecha la aclaratoria de la duda, ¿ok? Si hay algo que yo no te entienda, porque no, profe, yo calculé, entonces probablemente yo te diga, mira, este, puedes tomar una foto para que la compartas para ver. Entonces la compartes por ahí o si es necesario nos volvemos a conectar. Mira, no, te puedes reunir ahorita o te puedes reunir, entonces nos conectamos por aquí y lo vemos. ¿Ok? Como eso no tengo problema. Entonces, este ejercicio también lo pueden hacer. Claro, es Freon 12, que esas tablas no se consiguen con facilidad. Yo la voy a buscar y se las subo. ¿Ok? Porque, para que aprovechen el ejercicio. Hasta ahí. ¿Ok? Entonces tienen 7 posibles ejercicios que pueden hacer. ¿Ok? Lo de refrigeración, por ejemplo, con lo que tienen de conocimiento de Termo 1, lo pueden hacer. ¿Ok? Pero vamos a repasarlo. Entonces, lo pueden hacer. ¿Ok? El primero, el 1, lo que dice el 1.8. E inclusive el 1.9 también lo pueden hacer, pero me esperan, vemos el repaso de esto, cómo combinamos, cómo complicamos los ciclos de refrigeración y hacemos el ejercicio. ¿Está bien? Pero sin dificultad, hasta el 1.8 lo pueden hacer. ¿De acuerdo? Ok, la dibujé ahorita para la clase. Lo que voy a hacer es que ya lo paso en PDF y se los comparto. Lo voy a llamar sesión 1, o sea, es la actualización de lo que ustedes ya tienen. Porque lo iba a hacer aparte, pues dije, no, se van a volver un 8 con una guía, otra guía, otra guía, otra guía. No, no. Todo lo que sea de potencia, vamos a ponerlo juntos. ¿Ok? Entonces, esa parte, ese que vimos esta mañana tempranito, está en la parte final de la guía correspondiente a la sesión 1 o sea, la clase pasada, pues, la sesión 1 de este ciclo de potencia. ¿Ok? Preguntas, chicos. Ok, dime. Cuéntame, Samuel. No, en el programa de termo de nosotros no está. O sea, hay muchas cosas que nosotros podemos ver, ¿sí? Pero no nos va a dar tiempo, ¿ok? Entonces yo me estoy guiando exactamente por el programa que está vigente en la Simón, pues. Entonces, hasta ahora, lo que va de ciclo de potencia es lo que está en el programa, ¿ok? Todo lo que va de ciclo de potencia ya lo vimos, completo, ¿ok? Entonces nos falta ver ciclo de refrigeración, que lo vemos el lunes, perdón, el martes, ¿ok? Y con él terminamos. Deberíamos ir más rápido porque, digamos, son cosas que ya, claro, en vez de hablar de turbinas, ya estamos metiendo compresores, ya hay cosas que ya no son familiares a nosotros,
¿ok? Y entonces vamos a ir un poquitico más rápido, ¿ok? Ojo, no es que les voy a piratear la materia, no señor. Es que ya aquí, como ya agarramos el ritmo y ya vimos algunas cosas, entonces eso va a hacer que podamos ir más rápido, ¿de acuerdo? Y entonces hacemos un ejercicio y arrancamos luego con propiedades volumétricas de sustancias puras, que sería la unidad 2 del, del curso. ¿Ok? Entonces, no sé si tienen alguna duda, algún otro comentario o algo que quieran compartir. ¿Cómo se sienten? Cuéntenme. Hasta el momento, ¿se sienten asustados? Ok, esa es la idea. Esa es la idea. Traté de repasarles todo para que cuando empezáramos con este tema no nos costara, ¿no? Y creo que por las preguntas que están haciendo, creo que vamos bien. ¿Ok? Em, ¿Algo más? Cuéntenme. Y con toda la confianza, cuando haya algo que ustedes no vean, que no entiendan, que se les olvidó, que están confundidos, miren, pregunten. No hay pregunta tonta, sino tonto que no pregunta. ¿Ok? Cuéntame. Mm, eh, para este tema no. Para la unidad uno no. Sí, sí. Hay calculadoras que ya tienen las tablas, pero cuidado con esas tablas porque no están completas. O sea, si el fluido es otro, no está. Entonces, es preferible que se mentalicen de que, no, no las tengo. Porque las tablas que tienen las calculadoras creo que son las de vapor nada más, las de agua. Entonces, si el fluido es otro, ahí llegaron. Entonces, claro, las calculadoras que tienen eso, es chévere, yo les mando temperatura, presión, evalúame o esta propiedad, entonces ya se las evalúa. Pero si ustedes no saben cómo se hace y no tienen esos datos programados, entonces tienen problemas, van a tener problemas. ¿Ok? Entonces es bueno que siempre sepan cuáles son las herramientas, por eso fue que les dije, vamos a ver lo del líquido comprimido, porque ahí yo sé que no todos los profesores dan las ecuaciones que les mencioné. A veces, si el rango de presión no es muy distinto, uno puede aproximar H de líquido comprimido como el H de saturación a la temperatura del sistema. Pero ¿y qué pasa si las presiones son muy distintas? La presión del sistema y la presión de saturación, tal que me influya. Entonces, es mejor, si no tenemos la experiencia como para tener ese criterio, ¿ok? Entonces, vamos a calcularlo. ¿Ok? ¿Cuál sería usted me puede decir, profe, ¿cómo tengo la experiencia? Ah, bueno, recuerden la ecuación. La ecuación me dice HF más P menos P de saturación por BF. ¿Ok? Si BF es muy chiquito, como el caso del agua, ¿ok? El rango de diferencia entre esas dos presiones tendría que ser, eh, fíjense que los BF del agua están más o menos en 0.00 algo, ¿ok? Entonces, para que esa cantidad fuese o creciera con respecto al HF que lo está sumando, yo tendría que tener diferencias de presiones de órdenes mucho más grandes que compense el 0.001. Es decir, tengo 1000, ¿ok? O sea, eso 0.001 es como el 1000 inverso, ¿ok? Entonces la diferencia entre las dos presiones tendría que ser del orden de los 10.000, 100.000, de ahí para arriba, para que ese término fuese importante y me aporte a la suma de HF. ¿Ok? Y eso es para el caso del agua. Pero para el caso de otros fluidos, BF no es tan chiquito. ¿Ven? Entonces por eso hay que tener cuidado con lo que uno generaliza.
Entonces, ¿cuándo es grande y cuándo es chiquito? Pues depende del fluido. Y lo que está haciendo que sea distinto H de líquido comprimido a HF es esa suma del volumen de líquido saturado igual, perdón, volumen de líquido saturado por las diferencias de presiones. Entonces, para que sea importante, las diferencias de presiones tienen que superar en orden cuando las multiplico al BF. ¿Ok? Por lo menos en un orden más. ¿Me siguieron lo que les quiero decir? ¿Ok? Entonces, si les causa duda, calcúlenlo. ¿Ok? Ya tienen la manera de cómo calcularlo, no es difícil. Y no les lleva más de un par de minutos tal vez. ¿Ok? Pero esos criterios, ojo, siempre lo van a ustedes a desarrollar. A medida que vayan haciendo ejercicio, a medida que, por ejemplo, ya sean profesionales y estén haciendo algo, bueno, la práctica, como dice el dicho, hace el maestro. Entonces, no, mira, no, esto va a ver, no, esto es el orden, esto lo desprecio. ¿Ok? Bueno, mis chicos, si no hay ninguna duda, feliz fin de semana. Aprovechen el fin de semana, además de hacer sus cosas y estudiar sus materias y también descansar. Aprovechen de tener al día termo. El secreto de Termo 2 es tenerla al día. Es decir, repasar, hacer los ejercicios, de tal manera que cuando empecemos la clase del lunes, bueno, ya potencia está listo. ¿Ok? Entonces vámonos con refrigeración. ¿Ok? O sea que creo que no les debo nada. Lo que les debo es el video de hoy, los videos de hoy que tengo que fusionarlo ahora por el corte que hicimos. Y enviarles el documento rayado, porque el limpio ya yo se los había publicado. Este, y actualizarles la clase de la sesión 1 con el esquemita con el que empezamos la clase. Ok, subírselas pues eso ya está listo. ¿Está bien? Bueno, mis chicos, buen fin de semana. Cuídense mucho y estoy pendiente. Chao, mis chicos.